Malaquías capítulo 3, versículos 13 y 14. Vamos a meditar hasta el 4:2, pero leamos para iniciar Malaquías 3, 13 y 14. Voy a dar lectura. Dice: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijisteis: ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho: por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? A través de los siglos, Dios ha tenido que soportar el desprecio, el rechazo de su amado pueblo. Aquí vemos el desprecio y rechazo del pueblo de Israel, ese pueblo formado por Dios para su gloria, ese pueblo que fue libertado de la esclavitud de Egipto, cuidado y guiado por su Señor. Y hermanos, a través de los tiempos, Dios ha tenido que soportar también el desprecio de su amada iglesia. Ese pueblo que también fue formado por Dios para su gloria, para su honra, libertado de la esclavitud del pecado y de Satanás, lavados, limpiados, adquiridos por Dios a precio de la sangre de Cristo, y que hemos gustado de su amor, de su fidelidad, de su misericordia, de su presencia. Y en este pasaje Dios nos habla y confronta a su pueblo, un pueblo que es inconsciente de sus actitudes de rechazo, porque este pueblo, Dios le habla y le dice: vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová. Pero este pueblo era tan inconsciente que hace esta pregunta y le dice a Dios: ¿qué hemos hablado contra ti? Ellos estaban en un estado de dureza en el que no eran conscientes de su realidad. Y hermanos, cuando estamos endurecidos, caemos en un estado de autoengaño y sentimos que todo está bien. Personalmente se los puedo decir y testificar, muchas veces Dios me ha confrontado a los autoengaños en mi vida, porque hermanos, incluso podemos pasar años sentados en una banca o sentados en una silla, autoengañados. Incluso podemos estar sirviéndole a Dios autoengañados. Y si algo debemos pedirle a Dios es que nos guarde de ese autoengaño, porque, como repito, a mí me ha pasado, y creo que a todos en nuestra vida cristiana nos ha pasado. Muchas veces pensamos que estamos bien, o pensamos que en ciertas áreas estamos bien, o simplemente ni siquiera nos examinamos. Creemos que tal vez estamos en óptimas condiciones y que nuestro caminar es el correcto. Pero hermanos, la dureza de corazón es terrible. Y si algo debemos pedirle a Dios es que nos guarde de la dureza de corazón, porque realmente caer en la dureza de corazón, sin poder humillarnos, sin poder examinarnos, sin poder arrepentirnos, sin poder humillarnos ante su palabra, eso es terrible, es una de las grandes tragedias de un cristiano. Si algo le tengo miedo, si a algo le pido a Dios de verdad, es que no me deje en la dureza de mi corazón, porque repito, eso sería terrible para nuestras vidas. Leamos solo 2 pasajes que nos hablan de la dureza de corazón. Veamos cómo lleva al autoengaño y cómo de verdad esa sería y es una tragedia para nuestras vidas en ese estado de inconsciencia. Leamos en el Salmo 81, versículos 12 al 16. Desde el 11 dice: pero mi pueblo no oyó mi voz, e Israel no me quiso a mí. Cuando no oímos la voz de Dios, cuando no nos humillamos ante su palabra, porque podemos oír su palabra, pero solo como oír llover. Cuando no ponemos atención, cuando no escuchamos con fe, cuando no aplicamos la palabra en nuestras vidas, es como que no la oímos. Cuando no le oímos y cuando le rechazamos, como allá en el libro de Malaquías, dice: e Israel no me quiso a mí. Dice el versículo 12: los dejé por tanto a la dureza de su corazón. A eso tengámosle miedo. Los dejé por tanto a la dureza de su corazón. Caminaron en sus propios consejos. ¿Por qué? Cuando somos dejados a la dureza de corazón, entonces
Caminamos en nuestros propios consejos, en nuestras propias opiniones, ya no tenemos la autoridad de Dios sobre nuestras vidas. Vivimos autoengañados, inconscientes totalmente de nuestra realidad. Y lo terrible y lo peligroso es que caminamos a nuestro antojo. Dios nos deja a la dureza, ya no nos redarguye, ya no somos redarguidos, ya no tenemos la capacidad de arrepentirnos, ya estamos endurecidos. Tanto que hablar en este pasaje, pero no me quiero perder del tema. Aquí el pueblo de Israel fue dejado a la dureza de su corazón y por lo mismo anduvieron en sus propios consejos. Fueron autoengañados, ellos vivían autoengañados por la dureza de su corazón y por lo tanto les fue mal. Vamos al libro de Jeremías, capítulo 7, versículo 24. Desde el 23 vamos a leer. Vamos a Jeremías 7, 23. Dice: mas esto les mandé diciendo, escuchad mi voz, y seré a vosotros por Dios, y vosotros me seréis por pueblo. Notemos nuevamente la importancia de escuchar la palabra de Dios con humildad, aplicándola a nuestras vidas, atendiendo a su voz y obedeciéndole. Vosotros me seréis por pueblo, y andad en todo camino que os mande, para que os vaya bien. Pero mire el versículo 24, dice: y no oyeron ni inclinaron su oído, antes caminaron en sus propios consejos, en la dureza de su corazón malvado, y fueron hacia atrás y no hacia adelante. Cuando estamos en esa dureza de corazón, vivimos a nuestro antojo, vivimos autoengañados, vamos hacia atrás y no hacia adelante. Y aunque, hermanos, aparentemente estemos viviendo bien, porque el pueblo de Israel se quedó en una vida religiosa, se quedó haciendo sus cultos, se quedó en el templo, pero su corazón ya estaba lejos de Dios, endurecidos, caminando en sus propios consejos, autoengañados. Regresemos a Malaquías 3. Este pueblo entonces estaba autoengañado. No entendían qué estaba mal en ellos y le dicen a Dios: ¿qué hemos hablado contra ti? Malaquías 3:13. Versículo 14, Dios les responde y les dice: habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Mire qué palabras. Ellos llegaron a expresarse de esta manera: habéis dicho, por demás es servir a Dios. O sea, por gusto es servirle a Dios, sin provecho es servirle a Dios. Qué fuerte se escucha esto. Sin embargo, podemos decirlo nosotros también muchas veces con nuestras actitudes. Podemos pensar: ala, este pueblo de Israel, ¿hasta dónde llegó? Pero muchas veces con nuestra conducta, con nuestras actitudes, podemos decir lo mismo. No nos atrevemos a decirlo con palabras, a proferir esas palabras violentas. Pero ¿cuántas veces con nuestras actitudes podemos decir: por demás es servir a Dios? Y hermanos, nuestro mejor servicio a Dios no es tocar un instrumento, no es cantar muy bonito o incluso predicar o cualquier función que se tenga. El mejor servicio que se puede dar a Dios es entregarle nuestras vidas a Él. De allí parte todo lo demás que podamos hacer para Él, que también es importante todo lo que hagamos para Él. Pero hermanos, ese servicio más importante es ofrecer mi vida, entregar mi vida para Él como un sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Leamos en el libro de Romanos capítulo 12. Nuestro servicio a Dios es vivir de acuerdo a su voluntad, principalmente allá afuera, que es el campo de batalla. Dice Romanos 12:1: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros miembros en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo,
sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No debemos conformarnos a cómo vive este mundo, a la corriente de este mundo, sino nuestra mente, nuestro entendimiento debe ser renovado a través de la palabra de Dios para poder comprobar cuál es su buena voluntad, cuál es esa buena voluntad para nuestras vidas. Y entonces de esa manera vamos a ofrecer nuestras vidas en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, nuestros cuerpos para la gloria de Dios. Presentar mis miembros para su gloria, mi mente, mis pensamientos, que sean agradables para Dios. Si algo no le agrada a Él, rechazarlo. Y hermanos, conformar nuestra vida de acuerdo a la voluntad de Dios. Que mi boca, que mis palabras sean conformadas de acuerdo a la voluntad de Dios. Ya no palabras descontroladas, ya no viviendo en mentiras, en chismes, en palabras groseras, en palabras hirientes, sino una boca que agrade a Dios, que mis palabras sean, como dice la palabra de Dios, sazonadas con sal, con gracia. Ay, hermano, ¿cómo necesitamos eso en nuestras vidas? Presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Él. Que nuestras manos sean para su gloria, que nuestros pies sean para su gloria. Hoy sus pies se encaminaron al templo de Dios, a buscar a Dios. Hermanos, estamos en este momento ofreciendo nuestro cuerpo para Dios, pero que así sea en nuestras vidas, no solo en un templo, repito, allá afuera, que es el campo de batalla, las 24 horas del día, cuando estamos en la casa, cuando estamos en el vecindario, cuando estamos en el mercado, cuando estamos en cualquier lado donde nos encontremos, que nuestro cuerpo sea para la gloria de Dios, que podamos vivir para su honra, para su gloria, para su servicio, y ese servicio es una vida de obediencia. Que nuestro cuerpo ya no sea para la inmoralidad, que nuestro cuerpo ya no sea para la sensualidad, sino un sacrificio para Dios agradable y santo. Ese es nuestro mejor servicio, y a partir de allí entonces Él podrá usar nuestras vidas más ampliamente para su servicio, para edificación de otros, para salvación de otras vidas. Nuestro testimonio, aunque usted no lo crea, es la predicación más especial que la gente allá afuera puede escuchar, porque muchos de ellos nunca han entrado a un templo cristiano, pero ellos van a estar observando nuestras actitudes, ellos van a estar observando nuestras palabras, ellos van a estar observando nuestra vida de santidad, de santificación, y eso les va a impactar a ellos. Ese mensaje ellos lo van a escuchar. Que Dios use nuestras vidas de muchas formas y de muchas maneras, pero todo va a comenzar con esa vida de obediencia, con esa vida de santificación. En 2 de Timoteo 2:21 podemos ver cuáles son los vasos que Dios usa para su gloria, para su servicio. 2 de Timoteo 2:21. Mucha gente está esperando una profecía para creer que Dios quiere usarle, pero hermano, Dios quiere usarnos. Dios quiere usarnos a usted y a mí. Esta palabra profética más segura dice en 2 de Timoteo 2:21: así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Esa es la voluntad de Dios para mi vida y para su vida. Dios quiere usarlo a usted. Dios quiere que usted sea un instrumento para honra, para la honra de Dios, un instrumento santificado, o sea, apartado para Dios, y en ese proceso de santificación, un instrumento útil al Señor. Yo no sé quién de aquí quiere ser útil a Dios, pero eso debería de ser el motivo de nuestras vidas, el deseo más ferviente de nuestro corazón, ser útil para Dios. ¿En qué quiere usarnos Dios? ¿En qué puede usarnos Dios? En mucho. Útil al Señor
y dispuesto para toda buena obra. Esa es la voluntad de Dios para nuestras vidas. ¿En cuánto puede usarnos Dios, hermanas? ¿Cuánta palabra de ánimo, de edificación para otras vidas? ¿Cuánto puede usarnos Dios para bendición de los necesitados? ¿Cuánto nos habla la palabra de Dios en su servicio? Pero el pueblo de Israel había dicho: por demás es servir a Dios, por gusto es servir a Dios. Sin embargo, servirle a Dios es la satisfacción más grande que un ser humano puede tener. Todo lo que hacemos para el servicio a Dios tiene trascendencia eterna. No es por gusto. Ese tiempo, ese esfuerzo, esas capacidades, esos bienes que invertimos en el reino de Dios, esa vida en el altar a Dios, es una vida útil para Dios, útil para, repito, dar buen testimonio que tanto se necesita, útil para la salvación de almas, útil para edificación y consuelo, útil para ayudar al necesitado, útil para colaborar en su obra, útil para orar por los demás, útil en muchos aspectos y en muchos sentidos, útiles. Piensen esta mañana que Dios lo use a usted para la salvación de una alma. Una alma vale más que 10,000 o 20,000 dólares. Una alma vale más que una medalla de oro en las Olimpiadas. Una alma vale la sangre de Cristo. Que Dios nos use en diferentes áreas. Que Dios nos use para la salvación de almas. Pero esta gente decía, por su dureza y por su desprecio a Dios, por demás es servir a Dios. Fíjese que aún el hecho de que estemos en este ayuno implica que no creemos que es por gusto y que Dios nos conceda hacerlo de corazón y aprovechar este tiempo lo mejor posible, lo mejor posible. Regresemos a Malaquías 3. ¿Qué aprovecha? Sigue diciendo en el versículo 14, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? ¿De qué aprovecha obedecerle? Estaban diciendo prácticamente. Difícilmente alguien se atreva a decir estas palabras, pero en la práctica es donde realmente podemos decir esto. Cuando estamos endurecidos y cuando estamos autoengañados, muchas veces podemos actuar de la manera que actuó el pueblo de Israel. Por demás es servir a Dios. ¿De qué sirve que le obedezcamos? ¿De qué sirve? Y Dios nos habla continuamente, pero no solo para llenarnos de conocimiento, que es importante y que es el primer paso, porque el conocimiento de su palabra alumbra nuestro entendimiento, pero no debemos quedarnos allí. Dios nos envía su palabra continuamente para que la obedezcamos, para que la pongamos en práctica, para que la apliquemos a nuestras propias vidas, para dar pasos de obediencia, para hacer lo que Él me dice que debo de hacer y para dejar de hacer lo que Él me dice que debo dejar de hacer. Es rendir mi voluntad a su palabra. Pero pensemos en esta mañana, ¿cuándo fue la última vez que dimos un paso de obediencia? ¿Cuándo fue la última vez que hicimos una renuncia de acuerdo a la palabra de Dios? Que dejamos de hacer algo porque Dios me dice que no lo haga, o que comencé a hacer algo porque Dios me dice en su palabra que lo haga. Muchas veces solo oímos la palabra, solo nos llenamos de conocimiento, pero hermanos, no aplicamos la palabra de Dios a nuestras vidas. Y entonces es como que con hechos dijéramos, ¿de qué aprovecha que guardemos su ley? Sin embargo, la obediencia a Dios es más importante que cualquier sacrificio que podamos ofrecer a Él. Leámoslo en 1 Samuel 15. Lo hemos leído varias veces en este lugar, pero es importante recordar esta palabra continuamente. 1 Samuel 15, 22 y 23. Dice, y Samuel dijo, ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. Muchas personas
piensan en qué hacer para Dios. Y claro, es importante pensar cómo me presentaré ante Dios, qué puedo darle a Dios. Hay tanto, a Él hay que darle todo, nuestra vida, nuestro tiempo, nuestro esfuerzo, nuestros bienes, que todo sea para la gloria de Dios, que todo sea para el servicio a Dios y que Dios nos lleve en eso. Pero hermanos, muchas personas piensan que a Dios se le agrada con una gran ofrenda, y no es que sea malo, pero principalmente, primordialmente, lo primero que debemos entregarle a Dios es una vida de obediencia a Dios, una vida sometida a la voluntad de Dios. Obedecer es mejor que los sacrificios. Prestar atención, como hoy usted está prestando atención a la palabra. Mire, para cualquier gente estar aquí sería un desperdicio. Porque estamos aquí, pero no estamos generando ganancias de nada, materialmente hablando o humanamente hablando. No nos van a pagar un sueldo, no nos va a generar ganancia los minutos que estemos aquí. Aparentemente es pérdida de tiempo para las personas. Aparentemente sería pérdida de esfuerzo. Pero no, dice que prestar atención delante de Dios es mejor que la grosura de los carneros, que en el Antiguo Testamento era la parte de olor fragante en los sacrificios a Dios. Pero hoy que estamos prestando atención, mire cómo Dios toma en cuenta eso. Versículo 23, porque como pecado de adivinación es la rebelión. Si tan solo pudiéramos ver la rebeldía como Dios la ve. A veces vemos a un brujo, una bruja, un hechicero, un adivino. Uy, este se va a ir al infierno. Estos están condenados. Pero mire cómo es la rebelión delante de Dios. Cuando Dios nos habla y nos habla y nos habla, y por gusto es obedecerle a Dios. Como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Estas fueron palabras al rey Saúl. El cristianismo de la actualidad es solo un cristianismo de 4 paredes, un cristianismo solo de ritos religiosos, un cristianismo que no tiene nada que ver con el cristianismo bíblico. Debemos vivir nuestro cristianismo en la calle, en la casa, en el trabajo, en el vecindario, en las redes sociales. Ahí es donde podemos examinarnos y pensar, ¿será que para mí no vale agradar a Dios? ¿Será que para mí es por gusto servirle a Dios? ¿Será que para mí es por gusto obedecerle a Dios? Y esta gente sigue hablando de esa manera tan fuerte ante Dios. Regresemos a Malaquías 3:14. Dice que aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos. Aquí, cuando habla de andar afligidos, está hablando de arrepentimiento, de ayuno, de búsqueda. ¿Para quién en la actualidad es importante humillarse ante Dios? ¿Para quién en la actualidad es importante arrepentirse, buscarle, orar, ayunar? Para nadie, para muy poca gente. Aún entre el pueblo cristiano es más importante el show, el espectáculo, la comida, los chuchitos, las tostadas, el atol, que la gente esté entretenida, que la gente coma rico, que la gente tenga rifas, que la gente tenga muchas celebraciones y tenerlos ahí. Pero ¿para quién es importante realmente estar afligido en la presencia de Dios? ¿Para quién es importante arrepentirse, buscarle, ayunar, estar en su presencia? Peor en este tiempo en el que hay tanto materialismo. Es tan fácil ser absorbidos por el materialismo. Es tan fácil ser absorbidos por los afanes y las ansiedades del día a día. Es tan fácil ser absorbidos por los entretenimientos que hoy más que nunca están a la mano. Antes habían 3 o 5 canales de televisión. Usted hasta tenía que levantarse y darle traca, 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 traca para cambiar de canal.
mover una antenita para ver si lograba ver algo. Hoy, hermano, tenemos como televisión las 24 horas del día a la mano y queremos ver, podemos ver lo que querramos ver, cuantas veces lo querramos ver. El entretenimiento hoy está a la orden del día. ¿Cómo necesitamos el dominio propio para no ser absorbidos por todo eso? Y cómo necesitamos corazones sensibles, humillados, delante de su presencia, para poder buscarle en esa humildad, en esa humillación. Que con nuestras actitudes no le digamos a Dios, por gusto es buscarte, por gusto es servirte, por gusto es orar, por gusto es humillarme delante de ti, que nunca lo digamos con nuestros hechos, que Dios pueda ver en nosotros personas que toman en serio el buscar a Dios, personas que toman en serio su palabra, personas que toman en serio el poder servirle, el poder ser útiles, personas que tomen en serio el poder humillarse ante Dios, el poder buscar su rostro, el poder buscar su presencia. Que Dios vea eso en nuestras vidas. Versículo 15. Todavía siguen hablando con dureza. Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad. No solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Qué peligrosa es la dureza de corazón. Aquí este pueblo tenía una perspectiva tan equivocada y hablaban con tanta soberbia y desprecio a Dios. Para ellos era más dichoso un soberbio que rechazaba abiertamente a Dios que uno que buscara en humillación a Dios. Y hermano, no hay comparación. Para estos hombres lo material y lo físico era más importante que lo espiritual. Pero si lo tenemos todo en esta tierra y no tenemos a Dios, no tenemos nada. Miren cuánta gente vive rica, cuánta gente con tanta salud y con tanto bienestar material o físico. Sin embargo, viven unas vidas miserables, vacías. Cuánta gente de esas se vive suicidando, y todo ser humano vive en un vacío que nada ni nadie puede llenar, solamente Dios. Y así viven las multitudes, y así vive toda la gente, con ese vacío, con esa tristeza, con esa soledad. Terrible, hermano, la vida sin Dios. Esta gente tenía una perspectiva equivocada. Creían que aquellos soberbios, pecadores sin arrepentimiento, que rechazaban abiertamente a Dios, eran más dichosos. Además, este pueblo ignoraba lo que muchas veces nosotros tendemos a ignorar, que ha sido el error de muchos cristianos, que fue el error de Asaf y que está advertido en muchos lugares de la Biblia: el envidiar a los malos, el no ser conscientes que la gente mala, que la gente que rechaza a Dios, primero les hace falta todo, están en un vacío terrible, y peor aún, van a una condenación eterna. Pero aparte, hermano, se nos olvida que ellos también pasan días malos, se nos olvida que ellos también tienen problemas, se nos olvida que ellos también tienen enfermedades, se nos olvida que ellos, al igual que todo ser humano, no viven una vida perfecta. Pero ¿cómo es el enemigo muchas veces en nuestra propia carne? Nos comparamos con alguno de ellos y pensamos: ala, dichoso él, todo lo que tiene, ni busca a Dios y cómo le va de bien. Esas palabras fueron violentas contra Dios. Y hermanos, si nosotros actuamos así, y si nosotros damos lugar a pensamientos así, estamos ofendiendo a Dios, porque estamos diciendo entonces que lo físico o lo material es mayor que Dios, y jamás eso va a ser así. Esa gente mala, esa gente soberbia, esa gente que desprecia a Dios, en el día malo no tiene a quién acudir. No tiene el consuelo, la fortaleza, la gracia, la ayuda de Dios, y tampoco tienen la esperanza de una vida eterna. Usted sí, hermano, usted tiene el consuelo de Dios, la fortaleza, la ayuda, el auxilio de Dios en esta vida, y tenemos la esperanza de vida eterna.
Ay, qué maravilloso es esto, hermanos, saber que tenemos en quién confiar, saber que somos más dichosos que los millonarios más grandes de este mundo, que somos más dichosos que las personas más saludables de este mundo, somos más dichosos porque tenemos a Dios en nuestra vida y en nuestro corazón. Pero si pensamos que ellos son más dichosos, hermano, estamos ofendiendo a Dios. Estamos despreciando a Dios, estamos menospreciando todo lo que Dios hace y todo lo que Dios nos ha dado. Estamos menospreciándolo. Por eso, como necesitamos que la palabra de Dios alumbre nuestro entendimiento. ¿Cómo se les puede llamar a ellos bienaventurados? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios. Y los que hacen impiedad no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. ¿Cómo se les puede decir bienaventurados a ellos? Pero mira el versículo 16. Entonces, los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó. Y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Mire qué maravilloso. Esos que temían a Dios, al oír esas palabras y ver esas actitudes de desprecio, no se quedaron callados, no se quedaron indiferentes. Ellos hablaron a sus compañeros endurecidos. Ellos hablaron a esos compañeros que menospreciaban el servicio a Dios, que menospreciaban la humillación y la búsqueda a Dios, que menospreciaban el ser fieles a Dios, que tenían por más dichosos a aquellos que eran soberbios y rechazaban abiertamente a Dios. Estos que temían a Dios les hablaron. Y mire, fue escrito el libro de memoria. Dios ve nuestras actitudes. Dios vio que esas personas no se quedaron callados, que esas personas sí tenían en alta estima el ser hijos de Dios, el ser pueblos de Dios, el obedecer y servir a Dios, el humillarse y buscar a Dios. Y Dios los escuchó y los oyó. Y fue escrito el libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. En la Biblia se menciona que en el cielo hay libros, que todo está siendo escrito. ¿Cómo será esto? No lo sé, hermano, porque nuestro conocimiento es muy limitado. Pero podemos ver, por ejemplo, en la actualidad, una pequeña memoria que se pone en una computadora puede tener muchísimos gigas de capacidad y de memoria para guardar información. Entonces, imagínense para Dios, qué imposible será eso, para Él es tan fácil. Y Él tiene memoria de todo esto. Y dice que se escribió el libro de memoria para ellos. Si nosotros le damos el primer lugar a Dios, si nosotros valoramos realmente a Dios, a su palabra, Él lo toma muy en cuenta. Dice, fue escrito el libro de memoria delante de Él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y mira el versículo 17, y serán para mí especial tesoro. ¿Qué es un tesoro? Un tesoro es algo de extremo valor que se guarda y se cuida. Todos tenemos tal vez algún tesoro, o tal vez no tenemos ningún tesoro, pero un tesoro es algo que tenemos que es de extremo valor. Tal vez a veces no es un valor monetario o material, sino a veces es un valor sentimental, pero ese tesoro es algo de extremo valor que se guarda y que se cuida. Pero aquí dice la palabra de Dios, serán para mí especial tesoro. Entonces, ¿cómo le podemos llamar bienaventurados a aquellos que rechazan a Dios? Si nosotros podemos ser especial tesoro para Dios mismo, imagínense, de alto valor, que somos guardados y cuidados por Él. Ay, hermana, pero yo no me miro como especial tesoro.
Es que, hermanos, no es como nosotros nos miremos, es como Dios nos ve. Y si usted ama a Dios, si usted busca a Dios, si usted obedece a Dios, si usted se humilla delante de Dios, si usted le teme a Él, si usted le ama, usted es especial tesoro para Dios, para la gente despreciado, desechado, sin valor. Pero mire, para Dios serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. ¿Verdad que hemos disfrutado el perdón de Dios? Si no estuviéramos aquí, hemos gozado del perdón de Dios. La Biblia dice que Él se deleita en hacer misericordia y hemos gozado de esa misericordia, de ese perdón. Versículo 18: entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Hoy tal vez no se note tanto la diferencia. Hoy tal vez incluso al ojo humano, en ignorancia, se puede ver que aquellos son más dichosos. Pero no, hermano, allí se notará la diferencia. Viene el día en que la diferencia será abismal. Dice en el 4:1, porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Entonces ahí podemos ver la gran diferencia. Allí la gente va a discernir más ampliamente la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Porque viene el día, hermano, y eso está profetizado en muchos pasajes bíblicos, el día que será ardiente como un horno, el día en el que la ira de Dios será derramada sobre esta tierra, en donde el justo juicio de Dios será derramado. Y entonces dice, todos los soberbios y los que hacen maldad serán estopa. La estopa era parte del lino o de cáñamo que quedaba en los rastrillos cuando se trillaba la tela, y esa estopa era sumamente inflamable. Aquí está hablando de que agarrarán fuego, en todo ese fuego de la ira de Dios serán como estopas, serán como trapos inflamables. Aquel día que vendrá los abrazará, o sea, ese fuego los consumirá, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Pero mire el versículo 2, y aquí terminamos. Mas a todos los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, con mayúscula, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Eso es lo que nos espera a nosotros. Eso es lo que nos espera a aquellos que no somos perfectos, pero que todavía valoramos el humillarnos delante de Dios, que todavía valoramos el buscar a Dios, el orar a Dios, que todavía valoramos el escuchar su palabra, que todavía valoramos el obedecerle, que todavía valoramos humillarnos delante de Él y servirle. A vosotros los que teméis mi nombre nacerá el sol de justicia, en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. ¿Cuánto nos espera en la eternidad? Si aquí ya podemos gozar la presencia de Dios, si aquí muchas veces podemos saltar como becerros en la manada, cuando Dios nos lleva de poder en poder, de victoria en victoria, cuando vemos su mano poderosa obrando y actuando en nuestras vidas, ¿cómo será aquel día? ¿Cómo será ese tiempo en el que, como dice la palabra, ahí ya no habrá más llanto, más tristeza, más dolor, ya no habrá pobreza, ya no habrá enfermedad, donde nos gozaremos y deleitaremos en su presencia?
Vale la pena ir adelante, hermanas. Vale la pena este tiempo que estamos apartando para buscar a Dios. No permita que el enemigo le meta pensamientos: por gusto buscas a Dios, por gusto vas a la iglesia, por gusto orás, por gusto lees la Biblia, por gusto le obedeces. No es por gusto, es la mejor decisión que podemos tomar, humillarnos delante de su presencia.